¿Puede una clase de ingeniería cambiar el rumbo de un país entero? En el corazón palpitante de África, donde las historias de conflictos y golpes de Estado suelen dominar los titulares, se está gestando una revolución distinta, silenciosa y persistente, lejos del estrépito de los cañones. En Burkina Faso, las armas han cedido el protagonismo a la tiza, al ingenio y a los sueños de una generación dispuesta a reescribir su destino. Mientras el mundo espera ver soldados, el capitán Ibrahim Traoré apuesta por aulas en vez de arsenales, convencido de que el futuro de la nación se decide en los pupitres y no en los cuarteles. La École Polytechnique de Ouagadougou, fundada en un contexto de enormes desafíos, se ha convertido en el epicentro de una transformación sin precedentes. Aquí, el propósito no es simplemente enseñar a reparar lo que otros fabrican, sino a reinventar desde los cimientos. No a obedecer órdenes externas, sino a liderar procesos genuinos de cambio. Los futuros ingenieros, mujeres y hombres jóvenes de todos los rincones del país, asumen la misión de reconstruir Burkina Faso desde cero, persiguiendo la independencia a través del conocimiento, la innovación y la creación propia. Todo parte de una pregunta incómoda, tan simple como profunda. ¿Podemos hablar de libertad si ni siquiera fabricamos nuestras propias máquinas? Esta inquietud, formulada por el propio Traoré frente a estudiantes, podría cambiar el equilibrio de poder no solo en África Occidental, sino en todo el continente. El desafío es extremo y la apuesta es alta. Si fallan, Burkina Faso quedará atrapado en el círculo vicioso de la dependencia, siempre a merced de crisis internacionales, obligado a exportar su futuro e importar soluciones ajenas, sin control real sobre su destino. Pero si triunfan, podrían romper las cadenas históricas que han limitado su desarrollo y trazar un camino nuevo para toda África. Este dilema recuerda a la India de mediados del siglo XX, cuando figuras como Jawaharlal Nehru apostaron por universidades técnicas como el IIT para romper definitivamente el yugo colonial sobre la tecnología y el conocimiento. Hoy, la verdadera batalla por la independencia burkinesa se libra en el aula. El desenlace de esta lucha silenciosa determinará si el país sigue siendo rehén de intereses externos o si finalmente toma las riendas de su destino. La revolución más poderosa de África, en este momento, ocurre entre pupitres, pizarras y laboratorios, no en trincheras ni campos de batalla. Pero, ¿cómo se vive esta revolución desde dentro de las aulas? ¿Qué sienten los jóvenes que, con cada fórmula y cada prototipo, desafían décadas de dependencia? Todo comienza con una generación dispuesta a desafiar lo imposible y a cargar con la esperanza de millones. ¿Por qué un país tan rico en oro sigue siendo tan vulnerable ante el mundo? Burkina Faso, enclavado en el corazón de África Occidental, descansa sobre uno de los yacimientos de oro más extensos del continente, comparable en riqueza a los legendarios depósitos de Sudáfrica o Ghana. Sin embargo, su realidad económica es frágil. Depende casi por completo de la importación de bienes manufacturados, desde maquinaria vital hasta artículos cotidianos como herramientas agrícolas, teléfonos móviles e incluso utensilios de cocina. Esta paradoja, abundancia natural frente a pobreza estructural, no es nueva en la historia africana. Países como Nigeria, con su petróleo, o la República Democrática del Congo, con sus minerales, han vivido la misma contradicción. El verdadero valor agregado de sus recursos termina, casi siempre, en manos extranjeras. Cuando la cadena de suministros internacional se sacude, Burkina Faso tambalea. Una sola crisis global puede cortar el acceso a insumos básicos, paralizando el desarrollo y sumiendo a millones de burkineses en la incertidumbre, como ocurrió durante la pandemia de 2020, cuando el cierre de fronteras y la escasez de piezas de repuesto dejó inoperantes hospitales y fábricas. Durante décadas, Burkina Faso ha exportado materias primas sin procesar, importando casi todo lo demás. El algodón, el oro y otros minerales salen del país en bruto y regresan transformados en productos mucho más caros. Esta relación desigual recuerda a la América Latina del siglo XIX, cuando países como Argentina o Chile enviaban cereales y cobre a Europa y recibían, a cambio,
maquinaria y bienes manufacturados. Mantener este ciclo significa perder oportunidades, talento y control, perpetuando la dependencia y cediendo poder a intereses ajenos. Pero algo está cambiando. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, la industrialización ya no es solo un objetivo económico, es una cuestión de soberanía, una lucha por la dignidad nacional. Traoré lo deja claro en cada discurso. Si no producimos nuestras propias máquinas, siempre seremos gobernados por quienes sí lo hacen. Esta convicción lo ha llevado a tomar decisiones audaces. Las primeras medidas han sido firmes y simbólicas. Nacionalización de sectores mineros clave, apertura de la primera refinería de oro del país, un hito histórico que recuerda el ejemplo de Sudáfrica tras el apartheid, y restricciones al rol de empresas extranjeras en la extracción de recursos. Burkina Faso comienza así a retener más riqueza y, sobre todo, más autonomía. Por primera vez, el oro burkinés se procesa en suelo nacional, lo que permite crear empleos, desarrollar tecnología local y aprender de la experiencia real. Sin embargo, el verdadero giro no está solo en controlar el oro, sino en cultivar el talento nacional. La industrialización real exige más que fábricas y máquinas. Requiere personas capaces de diseñar, construir e innovar constantemente. Aquí es donde la educación técnica, y en especial la formación de ingenieros, se convierte en el motor silencioso y profundo de la transformación burkinesa. Pero, ¿cómo se traduce esta apuesta por ingenieros en una revolución concreta? Todo comienza en las aulas y laboratorios de las nuevas escuelas técnicas, donde se siembra la semilla de la independencia. ¿Qué ocurre cuando formar ingenieros se convierte en un acto de soberanía nacional? En Ouagadougou, la École Polytechnique ya no es una simple escuela técnica. Ahora es un laboratorio de emancipación. Cada aula se ha vuelto un campo de batalla ideológica, donde cada lección apunta a romper cadenas coloniales. Los profesores, muchos de ellos formados en el extranjero, pero comprometidos con el regreso, transmiten no solo conocimientos técnicos, sino también la historia de resistencia de Burkina Faso y el valor de la autosuficiencia. La llamada ingeniería soberana trasciende la tecnología. Aquí, el aprendizaje abarca matemáticas, física, historia nacional, análisis crítico de la dependencia y, ante todo, patriotismo. Desde el primer día, los estudiantes se sumergen en una pedagogía que los conecta con sus raíces y los prepara para defender los intereses de su pueblo. Se les enseña a cuestionar. ¿Por qué importar una bomba de agua si puedes diseñarla tú mismo? ¿Por qué depender de software extranjero si puedes crear soluciones adaptadas a tu realidad? El plan de estudios ha sido rediseñado para responder a las necesidades reales de Burkina Faso: agroindustria, energías renovables, automatización, tecnología de la información y desarrollo local. Ya no se estudia solo para conseguir un diploma, sino para resolver desafíos nacionales, desde la producción agrícola hasta la electrificación de las zonas rurales. Los estudiantes visitan regularmente comunidades rurales para escuchar directamente a campesinos y artesanos, identificando problemas concretos que luego abordan en los laboratorios. La colaboración entre la escuela y las empresas nacionales se fortalece a diario. Los estudiantes no solo aprenden teoría, participan en proyectos concretos, trabajando mano a mano con agricultores, cooperativas y pequeños talleres para satisfacer necesidades inmediatas. En un ejemplo reciente, un grupo de estudiantes diseñó una prensa de aceite de karité, logrando reducir el tiempo de procesamiento de varios días a solo unas horas y aumentando el ingreso de decenas de familias rurales. Algunos proyectos ya están cambiando vidas. Jóvenes ingenieros diseñan sistemas de irrigación solar para aldeas que antes dependían de equipos costosos y foráneos. Otros han creado maquinaria sencilla para procesar algodón, permitiendo a familias locales transformar la materia prima en productos terminados, sin intermediarios extranjeros. Incluso han desarrollado prototipos de drones para mapear campos y mejorar la eficiencia agrícola, mostrando que la creatividad africana puede estar a la vanguardia global. Este modelo educativo empieza a multiplicarse. Otros institutos lo replican
y surgen nuevas startups tecnológicas lideradas por burkineses. La idea de una formación alineada con la soberanía se expande como un reguero de pólvora, demostrando que el cambio ocurre cuando el conocimiento sirve a la comunidad. El ejemplo de la École Polytechnique inspira a escuelas en Malí, Níger y Costa de Marfil, que buscan adaptar el enfoque a sus propios contextos. En África Occidental, países como Ghana, Ruanda o Malí han avanzado en formación técnica, con resultados notables como el crecimiento del sector tecnológico en Kigali o la innovación en agricultura digital en Accra. Pero Burkina Faso va más lejos. Aquí, tecnología e identidad nacional caminan juntas, y cada ingeniero asume el deber de construir una nueva independencia. La ingeniería se convierte en un acto de resistencia y de afirmación cultural. El riesgo, sin embargo, es inmenso. Si el país fracasa en formar talento propio, seguirá atado a modelos externos, perdiendo la oportunidad de desarrollo genuino y el control de su destino. La disputa no es solo por recursos, sino por el poder de imaginar y construir el propio futuro. Así como Corea del Sur, en las décadas de los 60 y 70, apostó por la educación técnica y transformó su economía en una generación, Burkina Faso enfrenta ahora su propio momento decisivo. Pero, ¿quiénes son los jóvenes que están al frente de esta transformación? ¿Cómo viven la presión y la esperanza de una nación entera sobre sus hombros? ¿Qué sucede cuando los ingenieros dejan de ser figuras invisibles y pasan a encarnar el espíritu de una nación? En Burkina Faso, ese cambio es palpable. Jóvenes formados en politécnicos locales están enfrentando problemas que parecían eternos. Instalan bombas de agua hechas en casa, diseñan maquinaria agrícola a la medida del campo y lideran proyectos de energía solar impulsados por el incansable sol africano. Los efectos de esta revolución son inmediatos. Por primera vez en varias décadas, los costos de producción disminuyen y el país se acerca a la autosuficiencia alimentaria. Los alimentos ya no llegan de tierras lejanas, ahora se siembran, procesan y distribuyen dentro del propio país. Las mujeres, antes relegadas en el ámbito técnico, hoy toman roles clave en laboratorios, talleres y cooperativas tecnológicas, demostrando que la transformación es también de género y cultura. El ingeniero burkinés deja de ser un rostro desconocido para convertirse en ícono nacional y símbolo de orgullo colectivo. Las escuelas y universidades celebran a sus egresados como auténticas estrellas, y la sociedad reconoce que la soberanía se construye también con talento local. El impacto es tan profundo que jóvenes que antes migraban para buscar un futuro mejor, ahora regresan atraídos por un nuevo sentido de propósito nacional. Algunos incluso renuncian a carreras en Europa o Estados Unidos para liderar proyectos en zonas rurales de Burkina Faso, atraídos por la oportunidad de cambiar la vida de miles de personas. El retorno de estos cerebros marca el inicio de una nueva era. No solo traen conocimientos valiosos, sino también redes y experiencias de otros continentes, multiplicando la innovación local. Este fenómeno pronto contagia a países vecinos. Nacen redes regionales de ingenieros africanos, se comparten soluciones y la solidaridad tecnológica cruza fronteras sin pedir permiso. Ejemplos como el Foro de Ingenieros de África Occidental o las colaboraciones con universidades de Senegal y Benín demuestran el potencial de una cooperación africana genuina. Sin embargo, la verdadera transformación va más allá de cualquier avance técnico. Es una metamorfosis cultural. Entre la juventud brota una nueva identidad, sentido de pertenencia, confianza en el propio ingenio y asunción de una responsabilidad colectiva. La narrativa de dependencia pierde lugar ante una mentalidad de posibilidad. Burkina Faso ya no se ve como simple espectador de su destino, sino como protagonista de un modelo que inspira a todo el continente. No obstante, la revolución silenciosa enfrenta amenazas. Sostener estos logros exige protegerlos de viejos peligros. La irrelevancia internacional, el éxodo de talentos, la presión de intereses externos y la tentación de volver a modelos importados. El futuro depende de blindar estos avances y convertir la autosuficiencia en un legado duradero, no en un sueño fugaz.
Para ello, el gobierno promueve becas, alianzas con empresas locales y campañas de sensibilización sobre el valor del trabajo técnico. Pero la pregunta persiste: ¿es posible mantener esta transformación en el tiempo? Las fuerzas que quieren revertir el avance son poderosas y no se rinden fácilmente. La historia está llena de ejemplos de proyectos que, tras un cambio político, se diluyeron, como ocurrió en Egipto tras el auge de Gamal Abdel Nasser, o en Chile durante la transición a la democracia. ¿Cómo evitar que lo logrado se pierda? ¿Qué nos enseña el modelo burkinés sobre cómo transformar una nación desde sus cimientos? Más que una teoría, es una alarma. El aula en Burkina Faso se ha vuelto el nuevo frente de batalla donde se disputa la soberanía. Cada clase, cada taller, es una trinchera viva donde se cultivan autosuficiencia, creatividad y orgullo técnico, pero también donde se libra una batalla contra la resignación y el conformismo. La primera lección es contundente. La educación no puede desligarse de la misión nacional. Lo que se aprende en las aulas debe responder a los desafíos concretos y a los sueños colectivos del país. En Burkina Faso, los ingenieros y técnicos ya no se forman solo para buscar trabajo, sino para enfrentar retos nacionales, desde la energía hasta la transformación de materias primas, convirtiéndose en verdaderos guardianes de la independencia. Así como en Finlandia la educación fue clave para salir de la pobreza y convertirse en líder tecnológico mundial, Burkina Faso apuesta por el mismo camino, adaptado a su realidad. Este enfoque es replicable. Cualquier país, comunidad o joven puede empezar alineando su formación con las necesidades reales de su entorno. No se trata de esperar soluciones externas, ni de copiar modelos foráneos, sino de forjar respuestas desde el propio talento y los recursos disponibles. Aquí, la autosuficiencia no es solo un ideal, sino una práctica diaria que exige disciplina, creatividad y decisión. Por ejemplo, en Brasil, el movimiento de tecnologías apropiadas en zonas rurales ha permitido que comunidades enteras sean más resilientes ante crisis globales. La segunda enseñanza es la dignificación del trabajo técnico. En Burkina Faso, ser ingeniero o técnico es motivo de orgullo nacional. El respeto ya no depende únicamente de títulos universitarios o conexiones internacionales, sino de la capacidad de transformar la realidad inmediata. Cuando los jóvenes comprueban que su trabajo mejora la vida cotidiana de sus familias y comunidades, nace un círculo virtuoso de confianza y autoestima colectiva. Es el mismo fenómeno que vivió Alemania tras la Segunda Guerra Mundial con su sistema dual de formación, donde los técnicos reconstruyeron el país desde las ruinas. Ignorar estas lecciones tiene un precio alto. Las nuevas generaciones corren el riesgo de quedar atrapadas en ciclos de dependencia y resignación. Si la formación busca solo reconocimiento externo o soluciones importadas, el país jamás romperá las cadenas de fuga de talento y vulnerabilidad económica. Solo educando para la autosuficiencia y la innovación local se puede aspirar a una libertad genuina. La historia de países como Singapur, que apostó por la formación técnica y la innovación local para salir adelante, ilustra que el camino, aunque difícil, es posible. Burkina Faso demuestra que la independencia verdadera no se firma en tratados, sino que se forja día a día en talleres, aulas y actos de creación colectiva. Cualquier comunidad dispuesta a dignificar su talento, alinear su educación con la misión nacional y apostar por la autosuficiencia, puede iniciar su propia revolución silenciosa. No se necesita esperar a un líder carismático. Basta con que un grupo de jóvenes, un docente comprometido o una comunidad decidan apostar por el conocimiento propio. Pero, ¿cómo se vive esta revolución en la piel de quienes la impulsan? Para sentirla de cerca, hay que escuchar las voces de los jóvenes ingenieros y maestras que están cambiando su destino desde adentro. En entrevistas recientes, estudiantes relatan cómo, al resolver problemas locales, sienten por primera vez que son protagonistas y no simples receptores de ayuda. Una joven ingeniera cuenta cómo diseñó, junto a su equipo, una estación de bombeo solar para su aldea natal,
permitiendo que su madre y otras mujeres ya no tuvieran que caminar durante horas para recoger agua. Estas historias, multiplicadas por cientos, generan una ola de optimismo y compromiso que trasciende generaciones. La próxima gran revolución africana no aparecerá en las pantallas de televisión ni será trending topic en redes sociales. Está creciendo en laboratorios, talleres y aulas, lejos del ruido mediático, pero tan decisiva como cualquier batalla del pasado. La historia de Burkina Faso nos recuerda que las verdaderas revoluciones se gestan en silencio, en el trabajo constante y en la esperanza colectiva. Hoy en Burkina Faso, la soberanía ya no se mide por banderas o discursos grandilocuentes, sino por la capacidad de crear y decidir desde adentro. Es una revolución silenciosa, tejida en la mente y las manos de ingenieros que se forman para servir a su propio pueblo, para transformar la realidad de barrios, aldeas y ciudades enteras. El riesgo es inmenso. El futuro del continente depende de quienes se atrevan a aprender, innovar y actuar, sin esperar soluciones externas. Seguir dependiendo de consultores foráneos y ayudas internacionales es entregar el control de la riqueza, el conocimiento y la dignidad nacional. Pero cambiar este destino está al alcance de todos. Basta con que cada joven que entra en una escuela técnica, cada docente que siembra curiosidad, cada comunidad que apuesta por el aprendizaje colectivo, escriba un nuevo capítulo de la historia. Hoy el aula es el verdadero campo de batalla de la independencia, donde se disputa el derecho a imaginar, fabricar y liderar. Esta transformación no es solo para Burkina Faso, es un llamado a toda África y, en realidad, al mundo. ¿Quién debe escribir el futuro africano? ¿Serán los que repiten modelos ajenos o quienes se atreven a pensar y producir con recursos propios? La decisión está en manos de una nueva generación. Al elegir la educación, el trabajo en equipo y la innovación, pueden romper los ciclos de dependencia y abrir caminos inéditos para millones. No se trata solo de máquinas ni de tecnología. Se trata de recuperar el control del propio destino y defender el potencial de todo un continente y de cualquier comunidad que aspire a la libertad. La lección de Burkina Faso es nítida. La verdadera revolución empieza en la mente y se consolida en la acción. No hay que esperar a que otros escriban la historia. Hay que construirla, paso a paso, desde las aulas y los talleres, con cada idea, cada proyecto, cada vida transformada. Porque el futuro de África no pertenece a quienes observan desde lejos, sino a quienes, codo a codo, se atreven a soñarlo y convertirlo en realidad. Y esa, quizá, sea la mayor lección de todas. La independencia se conquista construyendo, aprendiendo y creyendo en la capacidad